porque esta proteína de alto peso molecular, que es de crioprecipitado, es la que demora en disolverse y queda como un precipitado. Este es el crioprecipitado. Este crioprecipitado va a contener fibrinógeno, factor 8, factor 13 y factor de von Willebrand. Entonces yo lo voy a usar en las hemofilias, por ejemplo, donde hay deficiencia de factor 8, en la hemofilia A la puedo usar. Cuando hay deficiencia de fibrinógeno, cuando hay deficiencia de factor 13 o cuando hay problemas de enfermedad de von Willebrand, deficiencia de factor de von Willebrand. Ahí utilizamos el crioprecipitado. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos usando lo que realmente se requiere, no estamos usando toda la sangre. Bien, una vez que ya tengo la muestra de glóbulos rojos, ya tengo bien tipificado mi bolsa de sangre, tengo mi paciente que requiere, por decir, un paquete de glóbulos rojos, yo selecciono de acuerdo al grupo sanguíneo que sea del mismo grupo o un grupo compatible. Antes de poder hacerle la transfusión, yo tengo que hacer una prueba in vitro. Mezclo el suero de mi paciente con los glóbulos rojos que voy a transfundirle para ver in vitro cómo va a reaccionar esa sangre dentro de mi paciente. Si no hay mayor reacción, yo la puedo transfundir. Pero si hay anticuerpos en el plasma de mi paciente, de mi receptor, una vez que yo ponga los glóbulos rojos de la bolsa, se van a aglutinar y se van a ver una reacción. Entonces, antes de transfundir al paciente, le hago una prueba cruzada. Enfrento el plasma del receptor con los glóbulos rojos que voy a transfundir y veo que no haya problemas. Esa se llama la prueba cruzada. Entonces ya tengo todo chequeado, mi paciente no tiene infección, tengo los grupos bien categorizados, ya tengo el donante con su prueba cruzada, no me va a dar ningún problema. ¿Puede ir algo mal? Sí, señores, puede ir algo mal. Pueden haber reacciones transfusionales. Las reacciones transfusionales pueden ser inmediatas, si es que están dentro de las 24 horas, o tardías, si son después de las 24 horas. Decimos que son inmunes si es que participan anticuerpos, o no inmunes cuando no participan anticuerpos. Por ejemplo, la sobrecarga circulatoria es lo que les mencionaba, que a veces pasan demasiado rápido la sangre, ¿no? Entonces hay una sobrecarga, es una prueba, es una reacción inmediata que no es inmune, porque ahí no participan anticuerpos, sino ha sido por una cuestión mecánica que ha pasado muy rápido, ¿no? O una sobrecarga de hierro, mucho hierro, habíamos visto en la clase anterior que el hierro no se pierde fácilmente, entonces si son multitransfundidos, reciben muchas donaciones de sangre, todo el hierro queda. O infecciones, esas son no inmunes. Y también pueden catalogarse y clasificarse como hemolíticas si se rompen los glóbulos rojos, o no hemolíticas si no se rompen los glóbulos rojos. A ver, vamos a ver acá cuál es la estadística en la que ocurren estas complicaciones o estas reacciones transfusionales. Lo más frecuente que ocurra es una reacción alérgica, obviamente porque estamos transfundiendo algo externo a nuestro organismo, y nuestro organismo siempre tiende a reconocer lo no propio y va a reaccionar de alguna forma. Y como son proteínas, vamos a poder hacer una reacción alérgica, que es una reacción inmediata, y se da una en cada 100, severa con un shock anafiláctico, una cada 20.000, pero una cada 100 es frecuente, ¿no? Reacción febril es otra reacción frecuente. Uno empieza a transfundir y encuentra que inmediatamente empieza a hacer fiebre el paciente dentro de las primeras 24 horas, entonces 1 en 200. La sobrecarga circulatoria, 1 en 3.000, la hemólisis tardía, 1 en 4.000, y la hemólisis aguda, 1 en 20.000. La hemólisis aguda es inmediata y es fatal. Entonces, nuevamente acá la clasificación. Las reacciones hemolíticas pueden ser inmediatas o tardías. En el caso de la inmediata, que uno empieza a transfundir y el paciente empieza a hemolizar, es un evento muy trágico, porque es una hemólisis intravascular que se ha producido por los anticuerpos naturales que tenemos de tipo IgM, y estos ligan complemento. Entonces, nada más de entrar los glóbulos rojos ya se están destruyendo intravascularmente. Y entonces el problema es severo porque puede causar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, dice acá que la principal causa es un error clerical.
¿Qué significa error clerical? Clerical no quiere decir que es del clero, ¿no? Significa que es un error de identificación. El paciente cambió de cama, el paciente a veces está inconsciente, no dice su nombre ni nada, y le transfunden sin saber. Ese tipo de errores puede ocurrir. A veces en sala de operaciones, sangre, sangre inmediatamente, y ocurre que lo llevan a otra sala. Bueno, error clerical quiere decir que es error de identificación, y es muy severa, ¿no? Entonces, es el caso clínico que hemos visto ahora. Debe tratar de evitarse, tratar de identificar bien, y principalmente la transfusión no es que yo al paciente lo conecto a la bolsa de sangre y me voy. Uno debe hacer la trazabilidad de la transfusión, o sea, quedarme al lado del paciente durante 15 minutos para ver si es que hay alguna reacción. Si ya no hay ninguna reacción, ya puedo retirarme, pero es importante hacer la trazabilidad, hacer el seguimiento de nuestra transfusión. También puede darse una reacción febril inmediata, es muy frecuente, y se debe a la presencia de anticuerpos antileucocitarios y plaquetarios. Les decía que muchas veces el paquete globular se transfunde con un filtro que va a retener los leucocitos para evitar este tipo de reacción transfusional. Bien, las reacciones, entonces aquí es un resumen de las reacciones transfusionales que lo he puesto de la teoría, no inmunológicas, no inmunológicas, inmediatas, la hemólisis inmediata que es intravascular, la anafilaxis urticaria, febril, el daño pulmonar asociado que es un TRALI, que es una reacción también inmunológica por anticuerpos en la cual se produce un daño pulmonar, un distrés respiratorio muy severo, puede llevar a la muerte. Y inmediatamente no inmunológica, cuando transfundimos una sangre contaminada con bacterias, o una hemólisis no inmune, o sobrecargas. Y en forma tardía también puede haber hemólisis, cuando uno hace la transfusión, y luego de unos días, unos 2 o 3 días, empieza a caer el hematocrito. Quiere decir que tardíamente se está produciendo una hemólisis. Ahí es también por anticuerpos, generalmente es de tipo IgG, o una púrpura, o una reacción injerto contra huésped. ¿Qué quiere decir reacción injerto contra huésped? Quiere decir que al momento de transfundir, en la bolsa de sangre hay leucocitos, ¿no? Entonces, esos leucocitos que están en la bolsa de sangre, por algún motivo creen que están en el cuerpo de un paciente, y va a reaccionar contra el receptor, lo va a atacar contra el receptor. O sea, es el injerto el que está reaccionando contra el huésped. Y tardíamente también la transmisión de infecciones, porque les he dicho que la sangre es muy cochina, No existe sangre 100% limpia. Siempre hay un periodo de ventana que puede tener la posibilidad de transmitir alguna infección, sea un HIV, una hepatitis C, o otros virus que no hacemos de rutina, ¿no? Citomegalovirus, etc. Entonces, habíamos visto en el caso clínico que lo más severo que podía ocurrir es la reacción hemolítica aguda, porque esta va a llevar a la muerte, produce hipotensión, taquicardia, shock, sangrado. Y lo más importante es el dolor en el sitio de la venipuntura, ¿no? A veces ese es un signo muy importante. Al momento de colocar la transfusión, el paciente se queja de dolor, de sensación de calor en ese sitio, un dolor abdominal, lumbar, náuseas, vómitos, va a haber hemoglobinuria, aumento de bilirrubina, opresión precordial, disnea, anemia, urticaria. Todos estos signos son de la reacción hemolítica aguda, como es el caso de nuestro caso clínico, ¿no? Aquí vemos la diferencia entre una hemólisis intravascular por anticuerpos de tipo IgM que destruyen dentro del vaso sanguíneo los glóbulos rojos, y una hemólisis extravascular. Ese es intravascular también. Este es intravascular porque vemos que hay IgM. Entonces el IgM liga complemento y la hemólisis es inmediata. Es muy importante este signo. En cambio, la tardía es por anticuerpos de tipo IgG, ha habido una sensibilización previa, y entonces estos anticuerpos IgG se pegan al glóbulo rojo, pero no lo destruyen dentro del vaso, sino que al momento de pasar por los órganos del res, el vaso, el hígado,
ahí es donde el paciente se va a romper, ya fuera del vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo. Entonces, luego de la transfusión va a caer y no es tan severa como el caso anterior. Aquí vamos a tener una prueba de CUMS positiva. DAT significa Direct Antiglobulin. Bien. En cuanto a las infecciones, el riesgo de hepatitis C, miren, es 1 en 50.000, de hepatitis B 1 en 100.000, de HTLV 1 en 100.000, infecciones bacterianas y SIDA 1 en 2 millones. ¿No? Pero siempre existe el riesgo, ¿me entiende? O sea, uno tiene que para transfundir estar seguro que es más el beneficio que el riesgo que uno va a correr. Bien, entonces ya pasemos a la historia clínica, que es lo que nos está congregando ahora, que dice que había un paciente que 24 horas antes se había producido un accidente y habían 2 personas, una mujer de 55 y su hija de 18. En el accidente, entonces, llevan a ambas al hospital y en la nota de ingreso dice que es un cuadro doloroso, con foco abdominal en hipocondrio izquierdo, la presión está necesitando sangre, probablemente por una ruptura esplénica. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener cómo se cataloga su grupo sanguíneo. El grupo de la paciente, de la hija, es el grupo AB, RH positivo. Entonces es en este grupo. ¿Qué anticuerpos qué hay en su plasma? Ninguno, porque ella es AB. Entonces el grupo sérico se expresa así, alfa, beta, negativo. Este viene a ser el grupo sérico, que son los anticuerpos. Y a la madre se le encuentra con un choque hipovolémico, con una fractura de fémur, también se le pide su sangre y le encontramos que es A, RH positivo, y su grupo sérico quiere decir qué anticuerpos tiene en su plasma, y es beta positivo, quiere decir que tiene anticuerpos contra el grupo B, contra el antígeno B. No requiere la transfusión, pero en el postoperatorio le piden la sangre, ¿no? Y al momento de empezar la transfusión, la paciente refiere fiebre, escalofrío, sensación de quemadura en el sitio de infusión y dolor de espalda. Es un cuadro muy severo. La enfermera sospecha de la reacción transfusional y detiene. Lo primero que hay que hacer es detener la transfusión. Por eso es importante los primeros 15 minutos de la transfusión estar al lado del paciente. Entonces sospechamos que hay una reacción, inmediatamente la desconectamos. Y chequearon la bolsa y resulta que la sangre era del grupo AB, que era el grupo de la hija. Probablemente esta bolsa estaba destinada para la hija, con el nombre de la hija, y se lo terminaron poniendo a la mamá. ¿Y qué pasó? Que los anticuerpos anti-B van a reaccionar contra los antígenos B que tiene esa bolsa de sangre, porque es de grupo AB, produciendo una hemólisis intravascular. Entonces, nuevamente, 2 enseñanzas. Primero, que hay que estar 15 minutos al lado del paciente para hacer la trazabilidad de la transfusión y ver que no haya ningún problema. Recuerdo que había un caso de que había una paciente que no le hicieron, ¿no? La enfermera colocó la transfusión y se fue a hacer unas cosas. Y la paciente decía, me duele el sitio, me duele. Y la enfermera no le hacía mucho caso, espérame un ratito, ahorita te veo, así como, espérame. Tanto era el dolor en el sitio de la punción que la paciente terminó arranchándose la vía y quitándose ella misma la transfusión. Eso le salvó la vida, porque es muy importante detener la transfusión. Luego se le realizan unas pruebas y como podemos ver, son pruebas que reflejan la hemólisis intravascular que está teniendo la paciente, ¿no? El test de aptoglobina, que está disminuido porque la hemoglobina libre se une a la aptoglobina y va a disminuir. Nosotros dosamos la aptoglobina libre, pero si está unida, ya va a disminuir la aptoglobina. Eso indica hemólisis. La hemoglobina urinaria, porque la hemoglobina es una proteína pequeña que puede atravesar el glomérulo. Y en plasma también vamos a ver una hemólisis. En vez de que el plasma sea amarillito, vamos a ver que está rojo porque es de
de la hemólisis que está teniendo, tiene un CUMS y tiene una bilirrubina indirecta de 3. Y luego le proporcionan las medidas de sostén y terapia para la transfusión. Para terminar, quiero hablarles un poquitito de lo que es el RH negativo, que al momento de enfrentarse con un anti-D, como les digo, el RH positivo es el que tiene el antígeno D en el glóbulo rojo, y en una posterior ocasión ya va a formar los anticuerpos de tipo IgG, o sea, requiere una sensibilización previa, y en la segunda es la que va a producir. Esto es lo que ocurre cuando la mamá es RH negativa y tiene un niño que es RH positivo. En el primer embarazo pueden pasar algunos glóbulos rojos del niño y la mamá se va a sensibilizar, pero es en el segundo embarazo que estos anticuerpos de tipo IgG pueden atravesar la placenta y pueden dañar los glóbulos rojos del paciente, del niño. Miren, aquí no hacemos nada de lo que es el grupo ABO, porque los anticuerpos del grupo ABO son de tipo IgM, entonces es un pentámero y eso sí no atraviesan la placenta. El bebé puede ser de grupo B y la mamá puede ser de grupo A y no va a ocurrir ningún problema porque son de tipo IgM, no atraviesan la placenta. Pero los de tipo RH sí son IgG y ya sensibilizado en el segundo embarazo va a ocurrir el problema del niño que va a tener los glóbulos rojos rodeándolo de anticuerpos. Entonces aquí viene el test de Coombs, la prueba de Coombs. Quiero que ustedes entiendan que el test de Coombs es encontrar un glóbulo rojo rodeado de anticuerpos, ¿no? En el caso del niño, los anticuerpos IgG de la mamá van a atravesar y todos los glóbulos rojos del niñito, del bebito, el fetito, va a estar rodeado de inmunoglobulinas. Nosotros obtenemos esa sangre del bebé, vemos que está rodeado. ¿Cómo identificamos? Agregando una anti-IgG. Entonces esta antiglobulina se va a unir a la fracción FC de la inmunoglobulina que rodea al glóbulo rojo y lo va a aglutinar. Ese es un CUMS positivo. Entonces CUMS directo me identifica glóbulo rojo rodeado de anticuerpos. En cambio, el CUMS indirecto solamente me identifica los anticuerpos. O sea, el CUMS directo lo hago al niño y el CUMS indirecto lo hago a la madre para identificar si tiene estos anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos yo agrego un glóbulo rojo y se van a unir, esta muestra de la madre, si tiene anticuerpos, se van a pegar a estos glóbulos rojos y luego nuevamente una antiporción FC de inmunoglobulina G y me va a producir la aglutinación. Entonces, ¿en qué se diferencia CUMS directo de indirecto? Que el CUMS directo identifica glóbulos rojos rodeados de anticuerpos y el CUMS indirecto solo identifica anticuerpos. Bien, entonces estoy a su disposición para las preguntas. La felicito, doctora. Doctor Morales. Ha estado muy buena su conferencia, doctora. Me ha actualizado en muchos conceptos. Hubo una pregunta inicial, pero ya debe estar respondida con toda la explicación que ha dado. No veo otra. Doctorita, ¿qué opina de aquello que me dijeron alguna vez o leí? Bien, doctor, yo quería comentarle a los alumnos. Sí, sigue adelante. Diga, doctor. No, adelante usted. Quería decirle a los alumnos que esta es la forma como van a hacer su informe. En los datos que caracterizan al paciente, ahí van a poder comentar sobre lo que hemos hablado de los grupos sanguíneos, ¿no? En los síntomas principales, van a hablar de los síntomas principales de la reacción transfusional. Ahí van a hablar y van a comentar de qué síntomas presentaba la paciente, qué otros síntomas podría presentar, porque acá en la historia clínica se dan pocos síntomas, pero ustedes van a investigar qué otros síntomas se pueden presentar. Igual en el examen clínico, qué otros hallazgos pueden tener en el examen clínico de este tipo de reacción transfusional. Luego van a identificar el síndrome principal y los síndromes secundarios que se producen por una reacción transfusional. ¿Cómo es la fisiopatología de estos signos y síntomas? La fisiopatología de los síndromes, de los signos y síntomas.
Luego llegan al diagnóstico presuntivo de la reacción, qué tipo de reacción transfusional, la describen ahí en el diagnóstico presuntivo, cuál sería el plan de trabajo, y en la discusión y comentario van a redondear todo el tema y comentar qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuál es la frecuencia que se produce, un poquito de investigación en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que les quería decir. Y finalmente la bibliografía. Muy Bien, bien, doctor. doctora. Hay una alumna que está preguntando sobre que si una persona con tatuajes puede donar. Le aclararé a la alumna para empezar de Sí, que eso ya lo dijo usted muy bien al principio, y si la ha perdido la alumna es porque ha llegado tarde, ha ingresado tarde. Pero si sí, usted es puede ampliar, doctora. más de un año, ¿no? Sí, solamente tatuados con más de un año, señores alumnos. Bien, parece que ya no van a haber más preguntas, doctora. Ha estado bien claro todo. Bueno, muchas gracias, doctor Morales, muchas gracias. A usted, doctora. Hasta la próxima. Nos vemos, señores alumnos. Ok, hasta Chao. luego.